Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Entonces, vamos a empezar, vamos a hablar de nuevas tecnologías en asma y cuando hablamos de nuevas tecnologías, pues hay varias cositas de las que podemos hablar. Entonces, hablando de nuevas tecnologías, entonces tenemos tecnologías para el diagnóstico, tecnologías para el seguimiento y tecnologías para el tratamiento. Mi nombre es Audrey Piotrostanalski, soy internista neumóloga, egresada de la Universidad Militar Nueva Granada y miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Para esta actividad no presento ningún conflicto de interés. Entonces, cuando hablamos de tecnologías para el diagnóstico, tenemos disponibles la espirometría, las pruebas de broncoprovocación, ejercicio o metacolina, la variabilidad de pico flujo y la medición de feno. Y en estas tecnologías disponibles para el diagnóstico hago un asterisco en metacolina. Metacolina es un medicamento o un insumo utilizado para la prueba, más bien un insumo broncoconstrictor a ciertas dosis que nos ayuda a evaluar si hay broncoconstricción en los pacientes, pero es un insumo que no se consigue fácilmente. Y uno de los retos que tenemos es optimizar la consecución de este insumo. Y abajo coloco el feno, y con el feno me refiero a la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico. Existen múltiples dispositivos disponibles en el mercado para la medición del feno. Se miden partes por mil millones o ppb, y hay diferentes métodos. Están los métodos, como vemos acá, de quimioluminiscencia o los métodos electroquímicos. Según el método, pues hay diferentes dispositivos disponibles, algunos con algunos rangos de cambio en el valor dependiendo del resultado que pudieran ser eventualmente evaluados al momento de tener un resultado para definir cuál es el valor exacto, sobre todo en valores muy cercanos al punto de corte. ¿Cuál es la utilidad del feno? ¿O por qué es importante este método novedoso, esta nueva tecnología que tenemos? Hablamos de que tenemos utilidad para el diagnóstico, nos habla de la existencia de inflamación tipo 2 en la vía aérea, tiene importancia para el seguimiento, donde puede ser un examen que nos permita comparar y establecer si hay persistencia de esa inflamación. La predicción de pérdida de control con un aumento de más del 60% va a tener un valor predictivo positivo para un 80% de deterioro inminente en los pacientes. La identificación de incumplimiento o de mala técnica inhalatoria, la importancia de la adherencia. Y esta es una prueba que nos permite evaluar si hay adherencia a la terapia. Y además de eso, la identificación de alto riesgo de recidiva en valores mayores a 50 partes por millón. Tenemos también, cuando hablamos de feno, ciertas indicaciones en diferentes guías o diferentes documentos internacionales. Y aquí vamos a hablar de la guía GEMA 5.3 y tenemos la suerte de contar con un corresponsal GEMA en Colombia, el doctor Carlos Andrés Celis, muy conocido por nosotros y fuertemente apreciado, que nos ha colaborado con esta guía y con nuestro grupo compañero de neumólogos españoles, en los cuales hablan de la importancia de feno para el diagnóstico y lo tienen dentro de su algoritmo diagnóstico. O sea, es un examen que está evaluado, certificado y claramente aceptado en la literatura como parte del algoritmo diagnóstico del paciente con asma. Cuando hablamos de tecnologías para el tratamiento, también hablamos de que existe un tratamiento escalonado, que está guiado por la gravedad de la enfermedad y por la persistencia de síntomas con el tratamiento actual. Hay lineamientos globales como GINA que van a destacar la importancia de un tratamiento adecuado. Y ellos nos llaman la atención en este punto. Países de ingresos medios y bajos para el año 2019 tenían 96% de las muertes por asma y 86% de los años de vida ajustados por discapacidad. Cuando hablamos de datos en Colombia, tenemos para el año 2009 al 2014 en asma 50% de las atenciones por enfermedades crónicas de vías aéreas inferiores para un valor total de 3.746.533 atenciones. Y 10% requerían hospitalización, 2 a 20% requerían UCI. Esto según datos que nos dan en el programa Más Aire del Grupo Procesum del año 2018. GEMA, y aquí coloco GEMA 5.2, sin embargo es exactamente la misma gráfica de la 5.3, lo que cambian son los colores y me gustaron más estos colores de la 5.2, habla de dos temas importantes al hablar de control de asma, del control actual y del riesgo futuro. Definido el control actual por síntomas, medicaciones de alivio, actividad y función pulmonar, y el riesgo futuro por la función pulmonar, las exacerbaciones, el declive exagerado y efectos adversos del tratamiento. Nos habla de una clasificación del control en bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada según la existencia de ciertos síntomas
limitaciones en las actividades y hallazgos en la función pulmonar, en exacerbaciones. Y con esta información nos puede dar un tratamiento que ellos proponen o que en general en la literatura se propone para asma, que es un tratamiento escalonado, donde cuando el paciente está mal controlado se incrementa la intensidad de tratamiento, pero cuando logramos un control lo tratamos de reducir para mantener la mínima dosis eficaz para poder tener un buen control del paciente. Esto con tratamiento farmacológico, medidas no farmacológicas y factores de riesgo modificables. Aquí en el escalón terapéutico vemos cómo vamos aumentando dosis de tratamiento hasta que llegamos a un escalón 6. Y aquí está el siguiente hallazgo nuevo o novedad en asma en los últimos años. Digo en los últimos años porque esto no apareció en este año, lleva unos años ya en el mercado, pero ha sido una solución importante para aquellos pacientes que a pesar de pasar por todos los escalones terapéuticos de una manera adecuada, con un control de comorbilidades, y que tengan además las dosis adecuadas con una adecuada adherencia a la terapia, pues presentan persistencias de síntomas y requieren un control de su enfermedad. Hablamos de que 24% de los pacientes tienen tratamiento de alta intensidad, definido como dosis de esteroide inhalado y LABA altas. 17% tienen asma difícil de tratar, alta intensidad de tratamiento con pobre control de síntomas a pesar de esa alta intensidad. Y 3.7% de los pacientes serían los que tienen una asma severa, que son alta intensidad de tratamiento, más pobres síntomas, a pesar de tener una buena adherencia y una buena técnica inhalatoria. Y ahí queremos reforzar lo de la buena adherencia y buena técnica inhalatoria. Entonces, finalmente, nuestro paciente debe evaluarse qué comorbilidades tienes, confirmar el diagnóstico, evaluar el tipo de inflamación que tiene y según esto se puede definir si es o no es candidato a una terapia biológica. Aquí lo vemos también en GINA, esta es GINA 2023, donde también ellos anotan en este último estadio la posibilidad de dar terapia biológica. Aquí tenemos guía GEMA, aquí tenemos guía GINA, ambas en último escalón de tratamiento con esta opción. ¿Y quiénes son candidatos entonces? El que tenga un tratamiento adecuado en el último escalón previo a biológico. El paciente antes de iniciar un biológico debe ser presentado a un escalonamiento terapéutico. ¿Quiénes son una excepción? Aquellos pacientes que sean alérgicos o tengan intolerancia a corticoides inhalados a pesar de intentarlo. O sea, yo lo intento, pero si cambiando de medicamentos, buscando diferentes opciones, la alergia persiste y no es algo propio de solo un medicamento, sino de grupo, podrían ser candidatos a un inicio más temprano. También la evaluación de comorbilidades debe hacerse según la clínica para definir que realmente el asma sea un asma grave y no sea una comorbilidad que me está generando persistencia sintomática. Y se ha hablado de un tema que es un ahorrador de esteroides, o más bien un medicamento para tratar de disminuir y quitar los esteroides sistémicos principalmente, por el alto riesgo de efectos adversos que tienen estos corticoides sistémicos o los ciclos cortos a repetición, considerándolo peligrosos incluso con solo 3 ciclos en el año. Entonces, estos pacientes van a ser llevados con elegibilidad a posibles terapias biológicas. Hay varios medicamentos, dependiendo del caso. Todos son útiles en el caso adecuado, entonces tienen que tener una valoración por especialista para definir cuál de todos ellos es el que más le va a funcionar a la persona y hacer un seguimiento para evaluar si hay un adecuado control con el tratamiento. Cuando hablamos de cuidado de asma para todos, hablamos con un último reto que tenemos y algo que estamos también trabajando, que es el trabajo multidisciplinario. Trabajo en torno a las guías colombianas de asma. Actualmente está en proceso, ha tenido diferentes fases y hay interés de trabajo en conjunto establecido por las diferentes asociaciones que tenemos que ver con asma. Resalto el apoyo que nos han dado todas las asociaciones para estar dispuestos a colaborarnos y a trabajar en conjunto por el bien de sacar adelante una guía y un tratamiento adecuado para los pacientes con asma. Nombro algunas: la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, a la que yo pertenezco, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología, la Asociación Colombiana de Medicina Familiar, la Asociación Colombiana de Medicina General, y hemos tenido un apoyo también de pacientes en este proceso. La Asociación Fiquires, la Fundación Fiquires nos ha ayudado también en este trabajo. Y estamos muy de la mano del lema de GINA del año 2023, que es
aumentar las fuerzas del trabajo con guías nacionales y locales. Tenemos que apoyarnos entre todos con ministerio, con todas las instituciones que tienen interés en que el asma se controle y en que los pacientes tengan una buena calidad de vida, que no estén consultando urgencias persistentemente, que tengan una buena evolución clínica, y esto lo hacemos trabajando en equipo. Como les decía, Gina nos habla de trabajar a nivel global y local para dar apoyo a esta creación de guías. Actualmente lo estamos haciendo, está en proceso, no ha sido un proceso rápido, pero sí ha sido un proceso seguro y que va a paso fuerte. Están también las recomendaciones que nos dan en desarrollar grupos multidisciplinarios, que lo tenemos, evaluar cómo estamos como país, y hemos tenido y hemos escuchado un diagnóstico que es claro de cómo estamos como país, identificar barreras que se han identificado claramente, seleccionar qué es lo que vamos a hacer para estas estrategias y implementar un plan paso a paso. Esto lo hemos hecho y vamos en proceso, como les decía, un proceso que ha sido muy grato para trabajar con muchas personas que han querido colaborar en el mismo. Resumiendo, tenemos innovación en diagnóstico, el FENO, innovación en seguimiento, el FENO también con el test de supresión de FENO, innovación en tratamiento con la aparición de la terapia biológica e innovación en guías con el trabajo conjunto que están haciendo las diferentes asociaciones científicas. Muchas gracias.